Hola, buenas noches. Hola, Mariam, Erika, Nubia, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Buenas ¿Cómo va noches, todo? profe. Hola, Hola, ¿cómo profe. estás? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Voy a compartir. Bueno, antes de arrancar, pues recomendarles mucho que este fin de semana, el domingo, es la entrega del taller y también, pues digamos que se va a realizar el examen que va a estar habilitado desde el domingo a las 00 horas hasta las 23:59 del mismo domingo. Entonces, para que lo tengan presente, son 10 preguntas el examen, dura 35 minutos, entonces como para que le destinen el tiempo y pues salgamos de una vez de esas dos actividades evaluativas, ¿ok? ¿Quieren comentar algo al respecto? No, no, señor, gracias. Creo que era eso porque en la plataforma yo había visto otras fechas, entonces también estaba un poquito confundida, pero Ay, ¿en gracias. serio? ¿Hay otras fechas? Sí, profe, es que en la plataforma está el 5 de febrero, la entrega del primer examen, por eso no, el Eh, 17 de marzo y creo que el 30 de marzo para el 31 de marzo para la tercera entrega. O Ay, no no sé, puede yo la ser. acabé de mirar, no sé. Ok, ok. Ay, Me bueno. disculpo si no, No, pero tranquila. yo acabo de revisar. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién, Marco? Sí, profesor. Sí, Hola, ¿cómo Alejandro. andas, Marco? Sí, ¿qué tal? Bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal? Todo bien también, gracias. Qué bueno. Bueno, aquí. No, pero mira que dice taller fundamentación y marco normativo del 5 de febrero al 25 de febrero, el taller, ¿sí? De la unidad 2. Ah, ok, es que no le veía, normalmente yo le veía ahí que salía pues la fecha de la entrega, pero es Ah, ok, ok. Es la fecha es que, desde que está disponible hasta cuando vence. En el primer ok, taller, si se da cuenta, dice fundamentos, fecha límite 5 de febrero, pero abajito sí dice del 5 al 25. ok, Ah, listo, ok, listo, listo, ok. vale, Sí, mira, gracias. aquí, Sí, aquí sí sí. dice, sí, perfecto. Permítame un reviso. No, pero listo, profe, ya sabiendo entonces ahorita el domingo. No, pero igual, te agradezco mucho el comentario porque aquí evidentemente hay un error. Sí, mira, 5 de febrero, cuando es 25 de febrero. Toda la razón. Te agradezco muchísimo el comentario, porque sí, en efecto, eso se presta para confusión. Sí, sí, un poquito, yo por eso pregunté, porque pues no está de más. No, está muy bien, te agradezco Gracias, muchísimo profe. en realidad eso, no, a ti. Espérame, miro de una vez el resto, 31, 5 de febrero al 31, 5 de febrero al 17. Bueno, creo que era el único, ¿cierto? ¿Han visto otro? No. Sí, yo creo que sí. No, no, señor, era eso. Ok, ok, Gracias. perfecto, no, a ustedes. Listo, entonces, hoy vamos a tocar dos temas importantes y les pido disculpas de antemano porque de pronto voy a correr un poquito en el sentido de que el tema de norma internacional de auditoría es muy amplio, entonces verlo en 8 semanas es bien complejo. Entonces, quiero tocar hoy dos temas. Uno, lo que son las diferencias entre auditoría interna, externa y revisoría fiscal. Y otro, lo que he denominado generalidades de las normas internacionales de auditoría. Entonces, son dos presentaciones que vamos a ver hoy, eh, condensadas en una sola presentación. ¿Para qué? Para ya a partir de la próxima sesión dedicarnos solo al desarrollo del taller. ¿Listo? Para que ustedes tengan las herramientas, sepan cómo abordarlo, cómo desarrollarlo y que pues no vaya a haber inconveniente con eso. Y de igual manera, les comento, por aquí hay unos avisos parroquiales. Eh, Sucede, sobre todo para Marco,
que la próxima semana, el 1 de marzo, es el Día del Contador, acá en Colombia. Ok. Entonces, digamos que la universidad ha preparado una serie de charlas para, digamos que celebrar el Día del Contador. Y aquí en estas noticias, aquí encuentran la información. Entonces, habla acerca del Día del Contador. Va a haber el 1 de marzo una charla a las 6 de la tarde, se llama Contabilidad y Género, lo hace una docente de la Universidad Uniminuto. El día 4 de marzo hay una charla denominada Regulación Tributaria en la Producción de Bebidas Energéticas en Ecuador. Y vuelvo y digo, esto es importante en el sentido en que los países de la región nos parecemos mucho en la forma en que recaudamos impuestos. Entonces, vale la pena mirar esa perspectiva que tienen en Ecuador para ver qué pecados estamos cometiendo aquí en Colombia o viceversa. Y el 6 de marzo se realiza a las 6 de la tarde una charla denominada Más allá de los números. Lo hace Jenny Milena Álvarez, que es psicóloga, y es digamos que es una charla que trasciende un poco más allá de lo que es la contaduría, ¿ok? Entonces, cordialmente invitados, aquí está la información por si quieren saber más. Y pues digamos que cualquier información, pues nosotros vamos a estar también pendientes en las sesiones. Pues de pronto no podremos estar en la charla completa, porque pues obviamente tenemos que desarrollar las clases, pero trataremos de aprovechar lo que más se pueda de eso. Y además nos van a quedar grabadas, entonces vamos a poder hacer uso de ellas, ¿ok? Entonces, cordialmente invitados a ese tipo de charlas. Les iba a dar otro aviso parroquial y se me olvidó. Bueno, ahorita que me acuerde, les comento. No, se me fue. Bueno, entonces entremos en materia. En esta charla vamos a hablar acerca de lo que son las diferencias entre auditoría interna, auditoría externa y revisoría fiscal. De pronto este término de revisoría fiscal es nuevo para Marco. Recuerden que Marco vive en Perú, trabaja en Perú, pero pues va a empezar a asesorar una compañía acá en Colombia y pues necesita empaparse del tema. Por eso digo que de pronto él no conoce esa figura porque ese tema de revisoría fiscal es muy propio de Colombia. Creo que ningún otro país en el mundo lo tiene. Siempre se habla de auditoría interna y de auditoría externa, nunca de esa revisoría fiscal. Revisoría fiscal es una figura muy propia de nuestro país y básicamente se encarga de esa figura de revisor fiscal tiene que ser desarrollada por un contador público con experiencia en el tema de auditoría y de revisoría. Y básicamente esa persona lo que hace es dar fe pública ante el gobierno nacional de que esos estados financieros de esa empresa que está obligada a tener revisor fiscal cumplen con la normativa, cumplen con el estándar internacional y que son desarrollados bajo las normas de contabilidad que están vigentes en nuestro país. Anteriormente esa revisoría fiscal, digamos que era, ¿en qué consistía? El gobierno nombraba al revisor fiscal y ese revisor fiscal iba a esa empresa, la auditaba, pero era la empresa la que le pagaba a él, ¿sí? Entonces, el gobierno lo nombra y la empresa es la que le paga. Entonces, lo que se empezó a decir después fue, bueno, hombre, si yo tengo que pagarle como empresa a este revisor fiscal, pues permítame por lo menos escogerlo y yo poder elegir a la persona más idónea que me aporte realmente a lo que yo necesito en la organización. Y desde ahí se empezó a permitirle a las empresas que nombraran su revisor fiscal, pero para que una empresa tenga que nombrar el revisor fiscal, debe cumplir una serie de requisitos, ¿ok? No todas las empresas están obligadas a tener revisor fiscal. Y el hecho de que se tenga revisor fiscal no implica que yo como empresa no pueda tener una auditoría externa, porque a veces se dice, bueno, pero si tiene revisor fiscal, pues ¿qué va a poner un auditor externo? Se necesita, ¿ok? Es un buen complemento y
lo uno no evita a lo otro, ¿ok? Es decir, el hecho de tener revisor fiscal no me implica no poder contratar un auditor. Yo lo puedo hacer, ¿ok? Que eso es lo que vamos a ver en esta sesión. No sé si me hice entender, Marco. Sí, pues una consulta adicional. Dime. El revisor Dime. fiscal también puede ser el autor, o sea, él puede cumplir ambas funciones, externo. Bueno, digamos que sí se puede hacer. En Colombia hay muchas firmas de auditoría y de revisoría. Ellos pueden cumplir la función de Ambas funciones. auditor y de revisor, pero pues digamos que no es lo más conveniente, porque el propósito de una auditoría externa es hacer algo muy puntual, sobre todo a nivel de estados financieros. El revisor fiscal vela por la eh, veracidad de los estados financieros, pero él también tiene que validar lo que es el control interno, ¿sí? Entonces, digamos que el alcance del trabajo o del encargo de auditoría que debe realizar un revisor fiscal es mucho más amplio y tiene eh, tiene como mayores penas en caso que se logre demostrar que cometió algún delito, que eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, sí hay una serie de diferencias, pero digamos que es importante que esas labores, en la medida de lo posible, estén totalmente separadas. La auditoría interna, la auditoría externa y la revisoría fiscal. Eso le da más transparencia al proceso y le da muchas más garantías a la organización de que el tema se hizo con total independencia y sobre todo que la revisoría fiscal la nombra en una empresa, la nombra el órgano superior, es decir, por ejemplo, la Junta de Accionistas, ellos son los que nombran el revisor fiscal. Viene la Junta de Accionistas, revisor fiscal, luego viene el gerente y de ahí para abajo toda la estructura organizacional. Entonces, ese revisor fiscal es como un órgano asesor de la Junta Directiva. ¿Ok? El auditor, si lo puede nombrar la junta directiva, lo puede nombrar el gerente, ¿sí? Con el propósito de por lo menos examinar algún proceso puntual en la organización. Entonces, digamos, bueno, y el auditor interno, pues, el auditor interno puede ser cualquier profesional, ¿sí? Eh, y ahí vienen temas como de independencia. Se ve como un poquito más comprometida la independencia de un auditor interno. ¿Por qué? Porque es que él pertenece a la nómina, ¿sí? El auditor externo no. ¿Sí? En la mayoría de los casos el auditor externo es un encargo de auditoría el que él va a cumplir, entonces tiene mucha más independencia, se siente con más libertad de decir las cosas, de exponerlas, de justificarlas. Un auditor interno como que va pisando como sobre cáscaras de huevo como para no ir a quebrar mucho el piso y como que anda suavecito. Entonces ahí hay una serie de implicaciones, sobre todo en temas de, como les digo, lo que tiene que ver con la independencia. Dicho eso, vamos a arrancar con este tema que básicamente está estructurado de la siguiente manera. Vamos a hablar de 5 componentes, lo que es la auditoría interna, externa y la revisoría fiscal. ¿Hay diferencias? Claro que las hay, y eso es lo que vamos a entrar a analizar en ese punto específicamente. El segundo tema es auditores internos y externos, cómo coexisten sus labores en pro de la organización, el decálogo de la auditoría interna, principios para realizar una auditoría eficaz, cuarto, pasos para realizar una auditoría a los estados financieros y quinto, unas conclusiones. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces tenemos que hablar acerca de lo que es la auditoría interna. Digamos que la auditoría interna, en ese punto queremos hablar acerca de, bueno, aquí el primer punto se denomina auditoría interna, externa y revisoría fiscal. ¿Hay diferencias? Entonces lo que vamos a hacer acá, en principio, es decir, bueno, esa auditoría interna, eh, digamos que los 3 elementos, las 3 figuras que vamos a ver, la auditoría interna, la auditoría externa y la revisoría fiscal. Esas auditorías están dirigidas ¿a qué? A evaluar el cumplimiento de los procesos y de la normativa vigente que son aplicables a una entidad o a una organización empresarial. ¿Ok? Ahora bien, digamos que esas 3 figuras se diferencian en varios aspectos, pero digamos que se diferencian sobre todo en el alcance, es decir, hasta dónde tienen autonomía para desarrollar su trabajo,
en sus funciones que van a desarrollar y algo muy importante, en su nivel de responsabilidad, que eso ya es hablar palabras mayores frente a temas en donde yo como revisor fiscal tengo más responsabilidad que la que tiene de pronto el auditor interno. ¿Ok? Entonces, en aras de eso, empecemos por hablar acerca de lo que es la auditoría interna. ¿Ok? Digamos que la auditoría interna básicamente se enfoca en el área administrativa, en el área operacional y en el área de finanzas de una organización. Entre los objetivos que persigue una auditoría interna se encuentra el de corroborar que las actividades, esas tareas que se desarrollan en el día a día en la organización, se estén realizando de una manera oportuna, se estén realizando de una manera en donde se estén cumpliendo las políticas que se han trazado para el desarrollo de ese tipo de actividades, que estén acordes a la estrategia de la organización y que tenga unos procedimientos claros y definidos por la entidad. ¿Para qué? Para luego entrar a emitir un informe al respecto. Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque es que la auditoría interna básicamente lo que hace es evaluar que esos manuales de funciones, que esos procesos y procedimientos que tiene ya descritos la organización, se están manteniendo en el tiempo y se están actualizando con base en las nuevas normativas que van saliendo. Esa es la importancia de la auditoría interna. Ahora, no con esto, porque me he ido mucho hacia el tema de los procesos, los procedimientos, las políticas, el cumplimiento de esos lineamientos que da la organización, que es bastante bien, pero puede haber también un alcance al aspecto financiero, ¿ok? En el aspecto financiero, pues se puede hacer arqueos de caja, se pueden hacer conciliaciones bancarias, todo esto con el propósito de mirar que el tema financiero está funcionando con los mínimos esperados y que pues, no se está presentando algún tipo de fraude o de fuga de dinero por cosas por el estilo. Entonces, básicamente, esa auditoría interna puede ser designada por el representante legal de la organización o por la administración. Cuando hablo de la administración estamos hablando de el gerente, el contador, los subgerentes, ¿sí? Es decir, el mando superior y los mandos medios, eso es lo que se considera como la administración. Entonces, ellos son los que eligen a ese auditor interno, ¿sí? Y ellos mismos son los que le establecen los límites que va a tener esa cuenta, que va a tener ese auditor al momento de desarrollar sus actividades. Es decir, puede que en alguna organización digan, mire, señor auditor interno, su labor o su función es básicamente velar porque todos los procesos y procedimientos y manuales de funciones estén al día, se esté cumpliendo y se estén desarrollando tal cual como lo tenemos estipulado en la estrategia de la empresa. Perfecto. ¿Sí? Pero usted no se tiene que meter en nada de lo financiero. Para eso tenemos una auditoría externa o para eso está el revisor fiscal. Ah, bueno, listo. Ya entonces usted sabe cuáles son los límites de su labor y sobre eso va a trabajar, presenta informes, propone acciones de mejora y todo eso. Entonces, eso es importante tenerlo claro porque pues, a veces se piensa que por el hecho de tener un auditor interno, entonces no voy a necesitar una auditoría externa. No, por el contrario, la auditoría externa la puede nombrar tranquilamente la junta directiva de la organización. ¿En pro de qué? De mirar si lo que está haciendo el gerente y todo el consejo de administración lo están desarrollando de muy buena manera. Entonces, aquí, y volviendo al tema de la auditoría interna, hay que tener presente que las limitaciones que tiene esa auditoría interna son las áreas en las que no se le permite al auditor ejercer sus funciones, ¿sí? Funciones que deben quedar claramente consignadas por escrito dentro de esas funciones que debe desarrollar ese auditor interno. Y algo fundamental dentro de este proceso de auditoría interna es que tiene presencia permanente en la organización. ¿Para qué tiene esa presencia permanente en la organización? Pues básicamente con el propósito de controlar las actividades, con el propósito de buscar siempre el mejoramiento
de las áreas sobre las que se hace responsable esa auditoría interna. Entonces, así las cosas, uno puede decir, es que, hombre, la auditoría interna es como la más básica, como la menos relevante. Sí, ay, es que sí, solamente dedíquese a mirar que los procesos se estén cumpliendo, proponga acciones de mejora, como que son labores que no tienen una trascendencia, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque ahí se está protegiendo, se está cuidando lo que es el control interno, ¿ok? De la organización. Y eso es vital. Ahora, hoy en día, ¿cómo se ve al auditor interno? Digamos que con todo el paso de los años y con todo lo que ha habido de avances tecnológicos, todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de hacer negocio de las empresas, todo ese paso, todos esos años que han pasado, ha permitido que el auditor interno se convierta en un asesor, pero un asesor como de confianza. ¿De quién? De la alta dirección. ¿Ok? Eso es lo que, digamos que se ha ido ganando esa confianza, ese auditor interno al interior de las empresas. ¿Por qué? Porque ha demostrado que una organización que tiene auditoría interna es una organización que se ve menos expuesta a que se materialicen los riesgos en la organización. Riesgos reputacionales, riesgos financieros, riesgos, ¿qué otro tipo de riesgo hay? Políticos, riesgos naturales, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la función de este auditor interno es precisamente velar porque todas esas cosas estén medianamente organizadas y controladas al interior de la organización. Y obviamente, pues la tecnología ha hecho que se transforme la profesión del auditor interno, así como también la misma tecnología ha hecho que los procesos al interior de las organizaciones sufran también ese proceso de transformación. Así las cosas, básicamente la auditoría interna de hoy en día se dedica, entre muchas otras cosas, a generar valor. ¿Cómo genera el valor? Proporcionando servicios que generen valor y brindando una consultoría orientada en la eficiencia y en la eficacia en la ejecución del plan anual de auditoría interna. Porque por más que usted pertenezca a la nómina, por más que usted sea otro empleado más de la organización, usted debe tener esas buenas prácticas al interior de la organización, que es tener un plan anual de auditoría. ¿Qué va a hacer en enero? ¿Qué va a auditar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué muestras va a obtener? Todo ese plan de auditoría es una buena práctica. No todos los auditores internos tienden a hacerlo de esa forma, pero es la mejor práctica que se puede implementar en una organización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queda la trazabilidad de lo que usted dijo que iba a hacer. Es como su plan de gobierno, ¿ok? De un año. Dice, durante este año voy a hacer esto, ¿ok? Ya al final, uno se mira a su ombligo y dice, uy, pucha, me hizo falta esto, esto, esto y esto, pero bueno, entonces lo voy a exponer en mi informe, le voy a decir a la gerencia, mire, esto y esto no se pudo hacer por esta y esta y esta razón, pero para el siguiente año esto va a ser lo prioritario y vamos a seguir con estas otras actividades. Y queda toda una trazabilidad, queda una bitácora de lo que se hizo, de lo que está pendiente y lo que se va a arrancar el siguiente periodo. El auditor interno hoy en día tiene un rol más proactivo, es decir, sugiere mejoras significativas para proporcionar una mejor gestión de los riesgos. En tercer lugar, ese auditor interno cumple unas funciones de asesoramiento. ¿En qué sentido? En que ofrece un análisis y da perspectivas de las incidencias detectadas en las auditorías y ayuda a la empresa a implementar acciones correctivas. Esto, yo estoy muy en contra de decir que un auditor ayuda a implementar acciones correctivas. Deberíamos ayudar a implementar acciones preventivas para no tener que caer en acciones correctivas. Es más fácil prever que corregir, ¿ok? Es más fácil identificar mis riesgos, tratar de categorizarlos para luego entrar a gestionarlos y eso hace que se evite el que yo tenga que incurrir en procesos de correcciones, implementar acciones correctivas, ¿ok? Por eso esa partecita no me gusta tanto, yo soy más de la escuela de, hombre, prevenga, que es más barato prevenir que corregir, ¿ok? Y el último aspecto, todo lo que tiene que ver con el aseguramiento, es decir, realizar un aseguramiento objetivo
sobre la efectividad de los controles internos de la organización. Eso es básicamente lo que hace un auditor interno, ¿ok? ¿Qué hacemos en una auditoría interna? Pues básicamente se hace una revisión del sistema de control interno, se hace una medición del desempeño de tareas en áreas funcionales, se hacen análisis de costos históricos, se hace uso del benchmarking y mejores prácticas. Benchmarking es básicamente mirar cuál es el top de las empresas del mismo sector al que pertenecemos, mirar qué bueno están haciendo ellos para tratar de imitarlos y poder en algún momento llegar a alcanzar. Eso es benchmarking, compararme con los top, los más altos, para mirar cómo los alcanzo, ¿ok? También se hace la evaluación del esquema de gobierno corporativo, se hace una comparación de registros con activos físicos, es decir, muchas compañías tienen demasiados bienes inmuebles, verificar que todavía existen, que están en buen estado, que la documentación es consistente con el título, con la propiedad que se tiene, todo eso hay que validarlo. Se debe hacer una comprobación del cumplimiento con leyes, regulaciones, políticas, procedimientos. Se debe hacer un seguimiento en tiempo real de las operaciones, verificación de proyectos de desarrollo de nuevos sistemas, desarrollo de talleres de autoevaluación de riesgo y control. Entonces, esto es básicamente lo que a grandes rasgos hace una auditoría interna. Si eso hace una auditoría interna, ¿qué hace una auditoría externa entonces? Pues básicamente hay 4 funciones claves y vitales en la auditoría externa que son, en principio, en la auditoría externa, la vinculación se hace por medio de un contrato de servicios profesionales, es decir, no es una persona de planta, no es una persona que está dentro de la nómina de la organización, y esto, como le digo, lo hace poder tomar unas decisiones mucho más tranquilamente, o no tanto decisiones, sino poder hacer unas recomendaciones y poder desarrollar su trabajo sin presiones. Ay, es que el gerente, es que la subgerente, no, nada, usted está allá, usted es una persona externa, a usted no le interesa eso, usted lo contrató la junta directiva o a usted lo contrató el gerente y usted va a deshacer su trabajo. Usted está respaldado por ese que lo contrató. Y con base en eso, a él es al que se le debe rendir informe. El resto, para mí, son todos iguales. Yo llego a pedir información y que me la suministren en el menor tiempo posible para proceder a analizarla y poder presentar el informe que está esperando la gerencia o la junta directiva. ¿Ok? Entonces, básicamente, una segunda actividad que se realiza dentro de la auditoría externa es que las personas que designan al auditor, a ese auditor externo, son el representante legal, el administrador, los miembros de la junta directiva, los miembros de la junta de socios o de la asamblea de accionistas, según sea el tipo de organización. En tercer lugar, el alcance del auditor externo, al igual que el interno, tiene unas limitaciones marcadas en el ejercicio de su labor, ya que la presencia no se ejerce de manera perpetua, sino que las visitas son periódicas. ¿Ok? Entonces, mire que aquí también se le dice, a usted lo contratan como auditor externo para que haga una tarea específica, que audite los estados financieros, pero ¿qué pasa? Que usted cuando va a auditar los estados financieros, por derecha le toca también auditar el control interno, ¿sí? Tiene que evaluarlo, tiene que evaluar las políticas contables y luego sí entrar a mirar el tema de los estados financieros, ¿ok? Entonces, hay que empezar a determinar que quede bien claro el contrato que usted está haciendo como auditor externo y cuáles son las funciones que va a desarrollar ahí. Por eso es importante la propuesta, que es un documento de los que les voy a enseñar cómo se elabora, para que todos esos ítems queden cubiertos en esa propuesta y no vayan a tener inconvenientes a futuro porque no contempló, porque se le olvidó, porque no dijo, porque no le explicaron, etc. Y en cuarto, el auditor externo dirige su informe a los usuarios que lo contrataron, no le interesa a nadie más. Que lo contrató el gerente, usted no tiene por qué ir a rendirle informes a la junta directiva porque usted lo contrató por el gerente y a él es al que le debe presentar el informe. Que de pronto el gerente diga, quiero que lo sustenten en la junta directiva. Bueno, yo voy allá, pero pues básicamente voy a presentar el informe y pare de contar, ¿ok? Entonces, digamos que aquí, frente al tema de la auditoría externa,
digamos que mirando un poco o haciendo ese paralelo entre la auditoría interna y la auditoría externa, digamos que en ambos tipos de auditoría, lo esencial que es la idoneidad de la persona o de ese profesional que está desarrollando esa actividad. ¿Ok? Y digamos que aquí también algo fundamental es la independencia con que actúa el auditor y la imparcialidad con que emite su concepto y su opinión. Esos son aspectos importantes a nivel de una auditoría. Y viene la tercera figura, que es la famosa revisoría fiscal. Revisoría fiscal que se mueve en 4 aspectos fundamentales. La revisoría fiscal es una institución ejercida por un profesional de la contaduría pública capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, validar informes con destino a las entidades gubernamentales y vigilar los actos de los administradores. Esa es una de las funciones de la revisoría fiscal. Segunda función, los encargos de nombrar al revisor fiscal son los encargados de nombrar al revisor fiscal son la Asamblea General de Accionistas, la Junta de Socios o la Asamblea de Socios, es decir, lo más alto en la jerarquía organizacional. Ellos son los que designan quién va a ser el revisor fiscal en la organización. Tercero, la vinculación del revisor fiscal a la empresa se hace generalmente a través de un contrato de servicios laborales por relaciones de independencia, aunque también puede realizarse por medio de un contrato laboral, pero no es muy bien visto, ¿ok? Como que usted le dicen, ay, yo pertenezco a la nómina, y usted qué hace, no soy el revisor fiscal, como que lo miren así, como esos memes que lo miran de esa forma, porque no es la mejor opción. ¿Sí? Siempre se busca que el revisor fiscal sea alguien externo, sea una persona que no está, que no tiene un vínculo tan fuerte con la organización, aparte de lo profesional y de la actividad que él va a desarrollar como profesional de la contaduría, pero que eso lo haga, que su vinculación laboral no sea a través de un contrato laboral, sino que sea a través de un contrato de prestación de servicio. Y el último es que, a diferencia de los auditores, los encargados de ejercer las labores de revisoría fiscal cuentan con un alcance ilimitado en la información. El revisor fiscal puede llegar a donde quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, a pedir información, y esas personas deben suministrar esa información. ¿Ok? Esa es digamos que las funciones que debe cumplir esa revisoría fiscal. Ahora, hay que mencionar algo, y es que la orientación profesional del 21 de junio del año 2008, 2009, uno de esos 2 años, salió esa orientación profesional que emite la Junta Central de Contadores. Básicamente lo que hizo fue, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, lo que hizo esa orientación profesional fue brindar información tanto conceptual como regulativa sobre el ejercicio que debe desarrollar esa revisoría fiscal. Y ahí, dentro de esa orientación profesional, se señala que esa revisoría fiscal, digamos que la figura o la institución de revisoría fiscal en nuestro país, que es, creo que el único país que tiene esa figura, entonces, esa institución de revisoría fiscal en Colombia es de capital importancia en los entes económicos, es decir, en las empresas de distinta índole. Pueden ser empresas industriales, manufactureras, comerciales, de servicios, no importa. Si cumple con los mínimos requisitos de tener revisor fiscal, ahí debe haber un revisor fiscal. A esa organización le corresponde, por ministerio de la ley, el control de fiscalización de esos entes. ¿Para qué? Para poder garantizar el correcto desempeño y la transparencia, la idoneidad de todas las operaciones económicas que está desarrollando esa organización. Y obviamente también se va a entrar a evaluar cómo es esa sujeción de esa empresa, ¿a qué? A las normas legales que le atañen a esa organización puntualmente, y también entra a evaluar lo que es la eficiencia y la eficacia de la gestión administrativa de esa organización. Entonces, aquí haciendo, digamos que una especie de paralelo
entre cuáles son los elementos diferenciadores entre auditoría interna, externa y revisoría fiscal, y lo vamos a ver desde varios eslabones de la cadena. El primero es el origen del nombramiento, ¿ok? Entonces, digamos que acá, en la auditoría interna, el origen del nombramiento se hará en forma voluntaria por parte de la administración de la empresa. No necesito meter a la junta directiva, no lo tiene que hacer solo el gerente, no, lo puede hacer la administración de la organización. Mientras que una auditoría externa se hará de forma voluntaria por parte de la junta directiva, la junta de socios o la asamblea general de accionistas o el órgano equivalente. ¿Ok? Mire que ya es un nivel mucho más elevado. Y la revisoría fiscal es de carácter obligatorio en las entidades que cumplen los requisitos señalados por la ley. Debe ser elegido ese revisor fiscal por la mayoría absoluta de la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. Frente al tema del alcance, ¿cuál es el alcance de un auditor interno? Se limita a los términos del contrato establecido entre la empresa y el auditor interno. En la auditoría externa se limita a los términos del contrato establecido entre las partes y en la revisoría fiscal, esta revisoría es integral a todas las áreas y operaciones de la entidad. Frente al tema de las funciones, en la auditoría interna hay que evaluar el sistema de control interno y detectar hechos generadores de riesgos, proponer mejoras en el funcionamiento de la entidad. Esas son básicamente las funciones de una auditoría interna. En la auditoría externa hay que entregar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Y en la revisoría fiscal hay que dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros y autorizarlos con su firma. Por eso, el alcance del compromiso de una revisoría fiscal es mayor que el del resto. Adicionalmente a las mencionadas en el artículo 207 del Código de Comercio de Colombia. ¿Cuál es el profesional que ejecuta esas funciones? Entonces, una auditoría interna la puede ejecutar cualquier persona que labore en la empresa. No se requiere una profesión en particular. No es que tiene que ser ingeniero. No importa. Si la organización a bien lo tiene por implementar ese requisito, lo puede hacer sin ningún problema, pero no es una limitante. A nivel de auditor externo debe ser un contador público o una firma de contadores. Y a nivel de revisoría fiscal, únicamente un contador público de forma independiente o a través de una firma de contadores puede desarrollar la función de revisoría fiscal. Forma de contratación. Un auditor interno, por lo general, contrato laboral, un auditor externo, un contrato por prestación de servicios y una revisoría fiscal, un contrato por prestación de servicios o un contrato laboral, porque él también puede ser parte de la nómina, pero vuelvo y les digo, no es lo más chévere, no es lo mejor visto en las organizaciones. ¿Por qué? Porque es que cuando usted mete al revisor fiscal dentro de la nómina, tiende a quedarse el revisor fiscal ahí. Y eso es malo para una organización. ¿Por qué digo que es malo? Porque es una persona que ya empieza a impregnarse de pronto de las malas prácticas de la empresa, ya se vuelve como más amiguero, más confianzudo con los dueños de la organización. Ese tipo de cosas va permeando la independencia mental de ese revisor fiscal. Por eso no es sano tenerlo dentro de la nómina. Independencia. El auditor interno, su independencia se ve limitada por su vínculo laboral y está inhabilitado para dar fe pública. Un auditor interno no puede dar fe pública, pero un auditor externo tiene independencia absoluta y lo mismo que el revisor fiscal. Gozan ambos de independencia absoluta. Y a nivel de responsabilidad, que es lo más delicado, la responsabilidad del auditor interno es básicamente con la administración de la empresa. De ahí no pasa. Si hizo algo malo, no le gustó a la empresa, simplemente lo despiden, nombran a otro y se acabó. Con el auditor externo, la responsabilidad es civil, ¿ok? Y el revisor fiscal, su responsabilidad es civil, penal y legal. ¿Ok? Se puede ir para la cárcel ese revisor fiscal en caso que se detecte que no está cumpliendo con su función a cabalidad. Otros efectos diferenciadores a nivel de intereses, digamos que el interés del auditor interno es un interés privado,
el de la auditoría externa es privado y el de la revisoría es un interés público. ¿Ok? ¿Cuál es la norma aplicada para la auditoría interna? Las normas de auditoría generalmente aceptadas, las normas internacionales de auditoría y se pueden complementar con las normas de COSO, COVID y MESI, si es que es del sector público. ¿Ok? Y auditoría externa se fija o se apoya en las normas de auditoría generalmente aceptadas, las normas internacionales de auditoría, la Ley 43 del 90 y el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, la NIC C1 sobre control de calidad y se puede complementar con las normas del COSO, COVID y MESI. Y las de revisoría fiscal se apoya en las normas de auditoría generalmente aceptadas, las normas internacionales de auditoría, la Ley 43 del 90, la NIC C1 sobre control de calidad, complementadas con COSO, COVID, MESI, Ley Sarbanes-Oxley, que es una ley que habla acerca del lavado de activos en las entidades financieras y las disposiciones de las supersociedades y del estatuto tributario. Entonces tiene mucho más, digamos que regirse a través de normas puntuales la revisoría fiscal que la misma auditoría interna. Listo. Aquí vamos a hablar acerca de los auditores internos y externos, cómo coexisten las labores en pro de la organización, porque uno puede decir, ¿será que esos son como perros y gatos? ¿Será que se pelean? ¿Será que si yo veo al auditor interno y yo soy el externo, ¿qué fue? Que es que yo necesito que me pase ese informe? No, pues no le voy a dar nada. No, hay que mirar cómo eso entre profesionales se puede llegar a desarrollar bien esa labor y pueden coexistir ambas entidades al interior de esa organización. Entonces, básicamente acá podemos decir que, digamos que los auditores, tanto los internos como los externos, deben conocer el alcance, pero también deben conocer los métodos de trabajo de cada uno. O sea, yo como auditor externo debo conocer los métodos de trabajo del auditor interno y viceversa. ¿Ok? Debemos comentar la cobertura de la auditoría entre los dos. Oye, ¿usted cuál es el alcance de su auditoría? No, yo me limito a proceso. ¡Ay, qué chévere! ¿Y cuál ha visto usted que es el proceso más crítico? No sé qué. Comienzan ahí a retroalimentarse. ¿Ok? Y es muy importante que entre ambos, auditor interno y auditor externo, digamos que se habilite el acceso a los informes y a los papeles de trabajo del uno y del otro. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el auditor externo, cuando le pida esa información al auditor interno, este ya pudo haber avanzado muchísimo más en esa labor y yo como auditor externo digo, pues para qué voy a ponerme a hacer de nuevo esa actividad donde este auditor interno ya la hizo, ya la ejecutó, presentó un informe, se están desarrollando las actividades de mejora y todo va bien. Entonces ya eso es un tema chuleado que yo simplemente haré mención en mi informe que se está ejecutando y me dedico a otras labores, me dedico a otras funciones que le generen en realidad valor agregado a la organización. Digamos que también es importante ahí, entre esta forma de coexistir del auditor interno y del externo, sucede que diversos aspectos deben evaluar las organizaciones al momento de ¿qué? Al momento de contratar a un auditor externo. ¿Por qué pasa eso? Porque entre los aspectos que debe evaluar una empresa al momento de contratar un auditor externo, debe contemplar los siguientes, que son la experiencia y el conocimiento en la industria o en el sector. Si usted es una universidad, pues usted no va a llamar a un auditor externo que se especializa en empresas del sector industrial, ¿sí? Usted necesita a alguien, un auditor externo, que tenga experiencia en auditorías con entidades de educación superior, ¿ok? En segunda instancia, hay que contar con un equipo multidisciplinario. No es sano que solo contadores estén ahí. ¿Por qué? Porque pueden surgir problemas de toda índole, ¿sí? Pueden haber temas de riesgos industriales, riesgos laborales, ¿sí? Riesgos reputacionales. Puede haber problemas en el área de mercadeo. Entonces, si mi equipo con el que estoy desarrollando esa auditoría es lo más, como dice aquí, multidisciplinario, pues eso va a hacer que recibamos una mejor información y esa mejor información va a redundar en que en un mejor informe hacia
la junta directiva. En tercer lugar, la independencia y la prevención de conflictos de interés respecto al cliente y del servicio que está sujeto a la auditoría. Y por último, el respaldo metodológico. Entonces, como ven acá, frente a cómo debe ser ese trabajo entre el auditor externo contratado y el auditor interno de una organización, digamos que hay una norma que rige esa relación entre esos dos auditores. Y es la norma internacional de auditoría, la 610. Esa norma puntualmente, ¿qué hace? Me establece los lineamientos y la responsabilidad del auditor externo cuando ese auditor externo utiliza el trabajo de ¿quién? Pues del auditor interno, porque como les decía anteriormente, se deben retroalimentar a ambos auditores. Yo le pregunto como auditor externo al auditor interno qué ha hecho y cuáles han sido sus hallazgos y él posiblemente me va a preguntar y yo le voy a tener que comentar ese tipo de información. Eso no es deslealtad, eso no es, digamos, eso es lo que recomienda la norma que se haga. ¿Por qué? Porque si no, usted como auditor externo que está facturando adicional, usted va a tener que, al no tener esa retroalimentación, al no tener acceso a esa información, usted va a terminar realizando un trabajo que ya hizo el auditor interno y que posiblemente va a terminar en lo mismo, en dar las mismas recomendaciones, en encontrar las mismas evidencias, los papeles de trabajo van a ser muy similares, eso no le aporta en nada a la organización. Por eso es importante la comunicación entre el uno y el otro. ¿Ok? Y digamos que, bueno, cuando uno va a hablar acerca de lo que es la coordinación para un proceso de auditoría muy acertado, digamos que hay otra vez la norma internacional de auditoría, la 610, ojalá la puedan consultar. Esa norma también me establece los lineamientos sobre lo que es la discusión y la coordinación con la función de la auditoría interna. Esta es una situación en la que pueden ser útiles una serie de elementos, aun cuando de pronto no se utilice el trabajo de auditoría interna. ¿Por qué? Porque permite la coordinación con el cliente y los auditores, permite hacer una evaluación de riesgos mucho más afinada, una evaluación de riesgos mucho más acertada al interior de la organización y tener un entendimiento, una comprensión del negocio mucho más completa. En ese orden de ideas, esa coordinación para una acertada auditoría va orientada a cumplir 4 funciones importantes que son el momento de realización del trabajo, la extensión de la cobertura de la auditoría, los intervalos de discusión apropiados a lo largo del periodo y poder informar cuestiones significativas que puedan afectar al auditor externo y el acceso a informes relevantes. Por eso es que, digamos que en toda organización que cuente con esas dos figuras, tanto auditor interno como auditor externo, hay que procurar mantener una adecuada independencia en el servicio, tratando de reducir al máximo conflictos que puedan derivar en que el auditor externo ejerza funciones propias del auditor interno. ¿Ok? Porque ahí ya estamos cometiendo un error. Como auditor externo estoy pisando las mangueras del auditor interno y eso no le va a gustar a él y ahí obviamente va a haber fricción. Y esto pues va a derivar en problemas al interior de la organización que no nos conviene mucho para eso. Luego viene lo que son los auditores internos y externos deben reunirse periódicamente y compartir métodos de trabajo. Eso es, digamos que una premisa que debería convertirse en un mandamiento. Uno de los mandamientos de los auditores debería ser este. ¿Por qué? Porque sucede que desde el Instituto de Auditores, y esto lo va a reforzar, Marco, desde el Instituto de Auditores Internos del Perú, se sugiere que los auditores internos y externos, ambos, deban reunirse periódicamente. ¿Para qué? Para poder debatir entre ellos dos los intereses comunes y beneficiarse de sus técnicas, beneficiarse de sus, qué sé yo, de sus áreas de experiencia, de sus perspectivas complementarias, etcétera, etcétera. De la misma manera,
Este par de auditores, el interno y el externo, deben conocer el alcance y los métodos de trabajo de cada uno de ellos. Deben, en medio de esa charla que hacen entre ellos dos, comentar lo que es el alcance o esa cobertura de ese proceso de auditoría y la programación. ¿Para qué? Para poder minimizar esas redundancias, ¿sí? Proporcionar acceso a los informes, a los programas, a los papeles de trabajo y evaluar conjuntamente esas áreas de riesgo dentro de la organización. Indica el Instituto de Contadores del Perú que, por otra parte, en cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en lo que respecta al aseguramiento, el consejo directivo de una organización debe requerir la coordinación de trabajo entre los auditores internos y externos con el fin de aumentar la economía, la eficiencia y la eficacia del proceso de auditoría general. Que yo no vaya a tener que hacer o repetir el trabajo que ya hizo el auditor interno. ¿Por qué? Porque eso le está costando dinero a la empresa. Y de eso no se trata. No, yo no voy a ir a hacer la actividad que ya hizo el auditor interno porque eso habla de mi falta de profesionalismo. Eso me hace ver mal como profesional. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que hacer es acercarme al auditor interno y preguntarle, oye, ¿qué trabajo has desarrollado frente a esta área o frente a este riesgo? Y de acuerdo a eso, él me va a suministrar informes, actividades que ha desarrollado, papeles de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso ya se convierte en un insumo para mí, para que yo pueda decir, ah, aquí ya no hay nada que hacer, todo está cubierto, ¿sí? Ahora, que algo falte, ¿cuál es la forma de atenderlo? Pues usted llega y lo menciona en el informe y dice, mire, el auditor interno hizo y complementó y presentó este informe y hizo las siguientes recomendaciones, pero en nuestro proceso de auditoría encontramos la siguiente evidencia. ¡Pam! La resalta, la explica y pasa a sugerir la respectiva recomendación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el alcance de los auditores internos y externos? Entonces, frente a ese alcance, podemos decir que el alcance del trabajo de los auditores internos es integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos auditores internos deben ayudarle a la organización a cumplir sus objetivos, mejorando sus operaciones, mejorando sus procesos de gestión de riesgos, mejorando sus procesos de control interno y de gobierno. ¿Okay? En segunda instancia, los profesionales, esos auditores internos, deben interesarse en los aspectos tanto contables como no contables, centrarse en acontecimientos futuros como resultado de sus revisiones y evaluaciones continuas de controles y procesos, y además interesarse en la prevención de fraudes de todo tipo. ¿Ok? Y en tercer lugar, por otra parte, la misión principal desde el punto de vista del Instituto de Auditores Internos del Perú es ofrecer una opinión independiente de los estados contables anuales de la organización. Pero reitero, no siempre el auditor interno tiene alcance a los estados financieros. No siempre pasa eso. ¿Por qué? Porque no siempre el que cumple o el que desempeña la función de auditor interno es un contador. ¿Ok? Hay que tener eso presente. Ahora, algo que sí hay que decir es que el enfoque de esas auditorías es histórico por naturaleza. ¿Por qué digo que es histórico por naturaleza? Porque evalúan si los estados cumplen con los principios contables de aceptación general, si presentan adecuadamente la situación financiera de la organización, si los estados de resultados de las operaciones para un periodo específico están representados con precisión y si los estados contables han sido materialmente manipulados. Entonces, digamos que desde ese punto de vista hay varios aspectos que se deben contemplar dentro del alcance de esa labor que deben desempeñar. ¿Y cuáles son los pasos para realizar una auditoría de estados financieros? Entonces, digamos que antes de realizar una auditoría de estados financieros, por ejemplo, en una pyme, ¿qué es una pyme? Una empresa pequeña, más o menos de entre 5 y 50 empleados. Eso tiene unos criterios muy puntuales en temas de capital, montos de ingresos, etcétera, para ser catalogado como una pyme.
Entonces, esas pymes en Colombia, digamos que cuando contratan un servicio de auditoría externa para revisar puntualmente los estados financieros, ahí lo que debe hacer ese auditor es tener en cuenta que ese tipo de auditorías siempre están basadas en riesgos, que era algo que veíamos la sesión pasada. Vimos todo el tema de riesgos. Entonces, todo proceso de auditoría que se vaya a desarrollar se debe basar en riesgos. ¿Eso qué significa? Que las labores que desempeñe ese auditor en su proceso de auditoría se encuentran fundamentadas ¿en qué? En el riesgo, ¿ok? Es decir, yo detecto el riesgo, lo analizo, lo categorizo y lo gestiono, ¿ok? Por eso es que al enfocarse ese auditor en el conocimiento de la entidad, y no solamente de la entidad, porque es que es muy chévere yo mirarme así nomás y digo, ah, no, y vamos bien. No, yo tengo que mirar el entorno que me rodea porque ese también me puede llegar a afectar, ¿ok? Ese auditor, ¿qué va a hacer? Cuando él conoce el interior de su organización, pero también conoce el entorno que lo rodea, ese auditor va a centrar su atención en que en las áreas donde ese auditor considere que pueden surgir los riesgos, ¿ok? En donde él puede considerar que están relacionados esos riesgos con el cliente o con los estados financieros. Imagínense que acá en Bogotá hay un sector, bueno, no sé si todavía sigue pasando. Hay un barrio en Bogotá en donde se dedican mucho al curtiembre. ¿Qué es curtiembre? Es coger el cuero, tal cual lo traen, se lo quitan al ganado, lo traen así con carne y todo eso, se lo entregan a ellos y ellos allá lo cogen y lo comienzan a pasarlo por un proceso de limpieza, de quitar todos esos residuos, lo limpian bien, pero ¿qué pasa? Todos esos residuos iban a parar a un riachuelo que pasaba ahí, se llama el río Tunjuelo. Ese río Tunjuelo, pues obviamente quedaba con todos esos residuos de carne, de eh, piel y de carne del ganado, todo ese tipo de cosas. ¿Eso qué hace? Eso trae ratas, aves carroñeras, y aparte el olor, porque eso tiene que pasar por como algo que herve ese cuero para aflojar esa piel, para poderlo limpiar bien. Entonces ese barrio olía horrible, pero era terriblemente malo. Ese barrio, no me acuerdo cómo se llama, ahorita de pronto me acuerdo. Y en ese barrio, ese riesgo que se estaba generando ahí era básicamente un riesgo ambiental. ¿Qué pasa? Que pues en esa época pues no había la cultura que tenemos hoy de cuidar el medio ambiente, no existían políticas ni cosas que eh, fueran tan drásticas como las hay hoy en día. En esa época eran mucho más flexibles. Entonces se cuidaba mucho al empresario porque es que, ay, es que él genera empleo, porque es que él está ayudando y no, estaba deteriorando el ecosistema que lo estaba rodeando. Entonces, ese tema pues nunca fue visto por un auditor, nunca fue evaluado por un auditor, sino que llegó directamente el distrito, visitó ese barrio, visitó cada una de esas empresas y les dio un ultimátum, les dijo, ustedes tienen que implementar políticas que cuiden el medio ambiente y que hagan un manejo del tratamiento de esos residuos y con base en eso, vean, aquí les doy una metodología que pueden utilizar y que pueden implementar en la organización precisamente para paliar ese tipo de riesgos y les doy 2 meses para que me presenten ese plan y si no, vengo y lo sello. Y esta gente siguió haciendo lo mismo como si nada, a mí no me importa, yo estoy generando empleo, no sé qué, si sé más, siguieron contaminando. ¿Qué pasaba? Que todo eso era tal la cantidad de residuos que salían, que eso generaba taponamientos en ese riachuelo y cuando llovía, todo eso se inundaba, ¿no? O sea, usted se puede imaginar lo que pasaba en ese barrio. Se desbordaba ese riachuelo, todos esos residuos de aguas negras salían, las casas se inundaban, era un problema de salud pública. Hasta que el gobierno local lo que hizo fue visitar a esas empresas, ponerles un tate quieto, las selló a muchas de esas empresas. Imagínense unas empresas cerradas por 15, 20 días, eso le cuesta infinidad de plata a esas empresas. Entonces, una vez ya se vieron que el gobierno local no estaba tomando el pelo, pues ahí sí dijeron, bueno, entonces sí, vamos a empezar a abordar esa problemática y vamos a mirar
qué aspectos de mitigación vamos a implementar para evitar que eso vuelva a pasar. Entonces ya se empezaron a apropiar de esa situación y a cuidar el medio ambiente, a seguir todos unos protocolos de eliminación de esos residuos y de esta manera pues ya digamos que el barrio empezó a mejorar su convivencia con este tipo de empresas. Cierro ese paréntesis de ese caso, es un poco feo, pero digamos que la auditoría de los estados financieros pues debe ser una auditoría que debe ser diseñada y que debe ser también ejecutada con el fin de que la evidencia cumpla con ser suficiente, pero que también cumpla con ser una evidencia apropiada. Y esas dos características, suficiencia y apropiada, digamos que se asocian a la cantidad y a la calidad de esa evidencia que yo voy a recolectar en mi proceso de auditoría de esos estados financieros. ¿Ok? Si ese profesional, si ese auditor logra que la evidencia sea suficiente y que sea apropiada, ese auditor va a poder formar su opinión sobre bases confiables y va a saber que ese proceso no se lo van a tumbar al momento de presentar ese informe de auditoría. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el paso que hay que arrancar para desarrollar esa auditoría de estados financieros? El primero es la planeación basada en riesgos. ¿Qué es eso de una planeación basada en riesgos? Digamos que eso, palabras más, palabras menos, la planeación basada en riesgos es llevar a cabo una planeación con el único propósito, con el único objetivo de prever lo que pueda salir mal. Ahí ya usted con eso va ganando. ¿Eso qué va a hacer? Cuando usted prevé lo que puede llegar a salir mal, eso le permite a usted como auditor o a ese profesional anticiparse a lo que pueda suceder, y ahí es donde yo digo que como auditores no debemos ser correctivos, sino preventivos. ¿Por qué? Porque nuestro propósito de auditoría es una auditoría basada en riesgos. Si yo conozco los riesgos, si yo detecto esos riesgos, los analizo, los categorizo y los gestiono, yo ya no voy a tener que corregir, sino prevenir. Estoy previniendo la materialización de cualquiera de esos riesgos. Hacia allá es hacia donde tenemos que llegar como auditores. ¿Okay? En ese paso de anticiparnos a ese tipo de materialización de riesgos, es en donde se debe conocer en profundidad al cliente, la empresa, ¿cómo se dice? Se me fue la paloma con eso, conocer todo el objeto social que está desarrollando la organización, conocer su modelo de negocio. Si yo conozco ese modelo de negocio, ya voy ganando, ¿sí? Pero no es lo único. Yo tengo que conocer el entorno que rodea a esa organización, porque esto también termina afectando a la organización, ¿ok? Entonces, yo debo conocer al cliente, debo conocer su entorno, y eso me va a determinar el alcance de la auditoría. Por ejemplo, imagínense que acá en Bogotá había una universidad que colocaron en un barrio residencial, pero un barrio residencial estrato 5. Y allá pusieron una universidad de estrato medio y obviamente pues los viernes, ¿qué hacen los estudiantes? O bueno, ¿qué hacíamos los estudiantes? Pues uno salía y se tomaba una cerveza con los amigos, ponía el equipo del radio un poquito duro, pero si así habían 50 carros, cada uno con su propia música, cada uno un poquito más duro que el otro, y eso generaba un escándalo muy grande. ¿Qué pasa? Que eso empezó a hacer que la comunidad empezara a llamar a la policía, a quejarse en los noticieros, en el periódico. Llegaba el alcalde menor, el alcalde mayor, todos a visitar. Cada rato estaban visitando esa universidad, le buscaban cómo sellarla y todo esto. Entonces era una intranquilidad muy complicada. ¿Por qué? Porque aparte la universidad, los edificios que había construido no tenían permiso para funcionar como universidad, sino que los habían construido como apartamentos. Imagínense el problema tan terrible, el riesgo reputacional y legal que estaba latente en ese tipo de situaciones era impresionante. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas uno las conoce cuando está metido en el negocio, cuando usted conoce realmente a esa organización.
Eso no es de conocimiento público, usted no sale a decir, ay, sí, y no se preocupen, señores estudiantes, que yo el rector, yo, si bien es cierto, esto tiene licencia de apartamento, no se preocupen que aquí pueden tomar clases. Yo no voy a decir eso a mis estudiantes, ¿sí? Pero es mi responsabilidad mitigar ese problema, tratar de buscarle una solución a eso, ¿sí? Y hacerlo rápido, porque vuelvo y digo, el riesgo reputacional es muy grande y ese riesgo reputacional usted nunca más lo vuelve a parar, nunca más vuelve a recuperar esa imagen que había ganado anteriormente. Eso se perdió, ¿ok? Entonces hay que tener presente eso. Paso número 2, ejecutar lo planeado. ¿Eso a qué hace referencia ese ejecutar lo planeado? Pues básicamente hay que responder a los riesgos, que digamos que esos riesgos que fueron detectados aquí en el paso 1, en la planeación basada en riesgos, todos esos riesgos que fueron aquí detectados, ¿qué hago? Empiezo a implementar o a realizar una serie de procedimientos que fueron planeados por ese auditor para que exista una eficaz ejecución de ese proceso de auditoría y eso va a hacer que la evidencia pueda ser suficiente y apropiada. Y una ejecución no planeada, ¿qué hace? Una ejecución no planeada conlleva a una ausencia de la prevención de los riesgos y obviamente eso va a llevar casi que a una disminución de la calidad de ese proceso de auditoría que se está ejecutando en ese preciso momento. Viene un tercer paso, que es básicamente el control de la evidencia. Digamos que para que esa evidencia, y siempre hemos hablado que la evidencia debe ser suficiente y apropiada, para que esa evidencia sea suficiente y apropiada, deberá considerar en primer lugar la importancia relativa. ¿Y qué quiere decir eso de la importancia relativa? Que eh, esa evidencia va a estar determinada o va a determinar cuál será la extensión de las técnicas y los procedimientos que se debe realizar en el desarrollo de ese proceso de auditoría. Esto, pues, por lo general va a terminar afectando a la cantidad de las pruebas realizadas por ese profesional. ¿Por qué digo eso? Porque puede ser que usted haya encontrado en el proceso de auditoría una debilidad en el tema de que hay muchas facturas que no se han pagado, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, ¿cómo están las facturas que debemos pagar? Nuestros proveedores, ¿qué dicen? No, hay tantas quejas, los proveedores ya no nos están despachando los pedidos, pero ¿cómo así? ¿Por qué estamos llegando a esa situación? Si es que precisamente los pagos están retenidos, no hay un buen flujo del proceso que muestre realmente en dónde está la factura, las facturas se extravían, no se saben dónde se pierden, toca pedirle copia al proveedor, eso lleva más tiempo, en fin, una serie de problemas. Eso es lo que hay que empezar a determinar, cuáles son esos cuellos de botella, cuáles son esas situaciones puntuales que se están generando al interior de la organización para empezar a buscar evidencia que me indique que en efecto eso es una situación que se está presentando, que por lo general se puede estar presentando con las facturas de mayor monto, ¿sí? O con las facturas puntuales de algún proveedor puntual, en donde yo digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando con este señor? ¿Es que le cae mal al gerente? ¿Es que no quieren seguir trabajando con él? ¿Cuál es la situación? Porque si ese es el problema, pues cámbielo de una vez, pero no entre en choque, porque eso puede terminar en demandas, ¿ok? El otro paso es concluir ese proceso de auditoría que se está realizando y digamos que las conclusiones a las que llegue este proceso de auditoría o a las conclusiones a las que llegue ese auditor deberán ser soportadas por evidencia, vuelvo y digo, suficiente y apropiada. Y en este paso, digamos que cada saldo de las cuentas deberá tener una conclusión y el profesional de auditoría deberá soportarle en sus papeles de trabajo esa conclusión. Es decir, si a usted lo contratan para desarrollar un proceso de auditoría de estados financieros, usted debe dejar evidencia de que auditó todas y cada una de las cuentas de ese balance o de esos estados financieros. ¿Con qué objetivo? Para decir que usted realmente evaluó todo el estado de situación financiera, todo el estado de resultados, todo el estado de flujos de efectivo. Que usted hizo todo su trabajo para lo que lo habían contratado y eso le demandó esa cantidad de tiempo. Usted hizo su trabajo juiciosamente y deja evidencia de eso en sus papeles de trabajo. Y por último,
informar y archivar. Es decir, en este paso de informar y archivar, ¿a quién se informa? Obviamente a la administración o a la dirección, que fue la que nos contrató como auditores externos, y consiste en que ese informe, consiste en que ese profesional de auditoría que redactó ese informe va a tener que comunicar esas consideraciones a esas figuras de la entidad, el consejo directivo, la gerencia, en fin, el que lo haya contratado. Y aquí en ese paso de informar y archivar es importante considerar que el ideal de esa comunicación es la reciprocidad. Es decir, una reciprocidad podría consistir en la información que la entidad propicie al profesional acerca de qué, acerca de los planes de mejora que va a realizar según las recomendaciones que estemos dando dentro de ese informe. También digamos que frente al archivo del profesional que consiste en que básicamente se realice un adecuado cierre de esos papeles de trabajo, dada la importancia legal y cómo los vamos a salvaguardar. Porque una condición y algo que es impajaritablemente no negociable es que los papeles de trabajo son de los auditores. Pero como esos papeles de trabajo tienen mucha información de la empresa, usted tiene que garantizarle a la organización que esa información usted la va a salvaguardar y que eso no va a ser de conocimiento público, porque eso puede determinar o puede derivar en demandas legales. ¿Ok? Y no hay nada peor para una firma de auditores, una demanda legal por no cuidar o no resguardar bien unos papeles de trabajo. Entonces, esta es la primera parte de la presentación que les quería hacer. Y aquí viene la segunda, que es esta parte de las generalidades de las NIA. ¿Ok? Ay, esto me quedó mal. Permítame. Porque es que me toca dejar de compartir y volver a compartir. Listo. Listo, entonces esta presentación bueno, básicamente esta presentación pues va orientada a conocer aspectos muy puntuales de lo que son las normas internacionales de auditoría. En ese orden de ideas tenemos lo siguiente. Esa presentación está organizada de la siguiente forma. Vamos a responder qué son las normas internacionales de auditoría, una breve reseña histórica, cuál es la estructura de las NIA y cuál es el listado de esas normas internacionales de auditoría a hoy. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que decir acá es, bueno, ¿qué son las NIA? O sea, ¿qué son las normas internacionales de auditoría y qué objetivo persiguen? ¿Okay? Básicamente aquí nos dice que la confiabilidad de los estados financieros es de importancia para la toma de decisiones, especialmente en la realidad actual, en donde la información financiera se transforma minuto a minuto. En ese sentido, es fundamental aumentar la confianza en la información, por ello que las normas internacionales de auditoría, NIA, permite obtener una seguridad razonable que es un grado alto de seguridad. Es decir, como hoy en día las organizaciones tienen que pensar tanto en que la globalización, en que yo tengo que hacer negocios con otros países, con otras empresas para poder crecer, diversificar, etcétera, etcétera, todo esto que escuchamos en el día a día, pues las organizaciones cada vez más buscan ese tipo de negocios, pero también no son bobos y ellos miran con quién están haciendo negocio. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo manchar mi reputación como empresario solamente por ir a cumplir un buen negocio que estoy viendo con un cliente que no es muy reconocido o que tiene por ahí sus cositas de narcotráfico o que se ha vuelto, que se ha visto inmerso en temas de actividades de financiación de actividades terroristas. Ese tipo de cosas es de lo que más se tienen que cuidar hoy en día los empresarios. ¿Por qué?
porque dinero sucio es lo que hay por todos lados, ¿ok? Nada más usted mire la forma en que hacen negocio los sirios, ¿sí? En Turquía, que cogen este grupo, ay, ¿cómo se llama? ISIS, ¿qué es lo que hacen? Estos grupos terroristas sobornan a Raimundo y todo el mundo. Eso no es solamente en Colombia, en Perú, en Ecuador, eso es a nivel de, en el Medio Oriente, eso sí que se ve. Entonces, estos grupos terroristas, ¿qué hacen? Eh, Sobornan a los empresarios que están en esos países, ¿sí? Les piden dinero, los extorsionan, viven del secuestro, viven de cometer sus actividades y todos esos recursos que hacen ellos los recaudan y empiezan a invertirlos, a lavarlos en actividades legales. Entonces, empiezan a invertir, por ejemplo, en textiles. Usted dirá, pero textiles tan bobos, pues eso no es, ¿eso qué rentabilidad va a dejar? Pues mis amores, ese tipo de textiles en los que ellos invierten, van a esos puntos de venta de estos terroristas, para Gucci, Yves Saint Laurent, todos estos diseñadores de moda, le compran a ellos esas telas y con eso es que producen esos vestidos tan elegantes que usan las personalidades más famosas del mundo. Entonces, mira dónde está yendo a parar esos vestidos, a dónde va a parar esos recursos. Y básicamente, esa plática que le deja Yves Saint Laurent, Gucci, ¿cuáles son los otros? Casi no conozco. Bueno, ustedes conocen más de eso. Ese tipo de recursos que le están dejando a esas entidades, a esas empresas que se dedican a actividades terroristas, pues básicamente ¿en qué lo usan? En seguir creando actividades terroristas que expriman cada vez más a la población y hagan que, pues digamos que solamente se beneficien ellos y sus arcas. Y eso pasa con todo. También se meten en actividades de, imagínense que el ISIS, ¿qué hace? Tiene pozos petroleros. ¿Ah? Con eso le digo todo. Si usted como terrorista, bueno, ¿qué hablamos nosotros acá en Colombia? Si el ELN estaba amangualado con un familiar de la esposa de Pastrana, robando petróleo y vendiéndolo en el exterior, mezclándolo con petróleo venezolano, todo ese tipo de cosas, imagínense, si eso lo hacen familias prestantes en un país, pues ¿qué puede hacer una entidad que se dedica realmente al terrorismo, que es fuerte en terrorismo? Pues así va y se apropia de pozos petroleros, ¿qué hacen ellos? Pues ellos no son tan bobos, ellos dicen, mire, el petróleo que yo estoy sacando, yo lo único que hago es lo saco debajo de la tierra, lo meto en barriles y voy y lo vendo. Pues yo no lo voy a vender a los mismos 80, $85 que está el precio del mercado internacional, sino que yo se lo vendo a 40, a $35 y compro mi masa, ¿sí? Pues claro, ¿eso qué significa? Toda la rentabilidad del mundo para ellos, porque no les ha costado nada, simplemente fueron y se robaron la maquinaria y los recursos y el pozo, y de ahí están sacando esa financiación. Entonces, mira hasta dónde llega y usted como empresario puede tranquilamente, con el desconocimiento del mundo, que no lo hace inocente por eso, por no conocer no queda usted exonerado del delito, usted puede estar cometiendo o realizando negocios lícitos con un socio que realiza actividades ilícitas. Entonces ahí ya su compañía se va a ver perjudicada por ese tipo de situaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas actividades y yo creo en la globalización y creo en los tratados de libre comercio y todo eso, pero ahí hay mucho territorio en el cual uno como empresario puede pecar y puede cometer tremendos pecados que le cuesten hasta la libertad. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente a lo que quiero llegar, o a lo que quiero indicar con esto es que esas normas internacionales de auditoría, pues básicamente lo que me indica es que son un conjunto de normas que las emite ¿quién? Este señor que tenemos aquí abajo. El IASB. Esta entidad es la que se encarga de generar las normas internacionales de auditoría. ¿Qué significa IASB? El International Auditing
Assurance Standards BOA, ¿ok? Que es básicamente una entidad, ese IASB es una entidad que depende del IFAC. O sea, el IFAC es el jefe del IASB. ¿Y qué es el IFAC? El IFAC es el International Federation of Accountants, la Federación Internacional de Contables, ¿ok? Y eso básicamente trata de las responsabilidades globales de los auditores independientes cuando está realizando una auditoría de estados financieros. ¿Para qué? Para poder emitir un dictamen, para poder emitir un informe acerca de que, de si esos estados financieros cumplen con una razonabilidad razonable o que realmente eso es el reflejo de la contabilidad de esa organización. Entonces garantizan la existencia de esa información, garantizan la integridad y la evaluación bajo el objetivo de ¿qué? De aumentar el grado de confianza en esos estados financieros que emite esa organización. Así las cosas, entonces el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, o el famoso IASB, tenga muy presente este nombre. Ese consejo, digamos que es un organismo que se encarga de mejorar la calidad y la uniformidad de las actividades en todo el mundo y orientado todo esto a fortalecer la confianza pública en la profesión de la auditoría y del aseguramiento de la información a nivel mundial. Estos son buenas prácticas, ¿ok? Las buenas prácticas, digamos que se socializan, las buenas prácticas se imitan y se implementan en la mayor cantidad de países. Y eso es lo que hace el IASB con la implementación de estas normas internacionales de auditoría. Para eso, para poder hacer que esas normas se socialicen, se divulguen, se conozcan y se implementen en la mayor cantidad de países, digamos que este IASB, ¿qué hace? Emite esas normas a nivel internacional que son aplicables en materia de auditoría, que son aplicables en materia de control de calidad, que son aplicables en materia de revisión y aseguramiento de la información, además de otros servicios que también están relacionados con esto. Entonces, desde su conformación de esa institución, sus objetivos principales han estado concentrados en dos áreas puntuales. ¿Cuáles son esas dos áreas? Primero, en el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, y el segundo, en generar unas guías generales de auditoría. Hacia allá es hacia donde ese IASB destina todos sus esfuerzos, ¿ok? En cumplir esos dos propósitos. Entonces, digamos que el tema de la, digamos que esto es como una especie de línea de tiempo que voy a hacer acerca de lo que son las normas internacionales de auditoría. Lo primero que hay que decir es que en el año de 1978 se fundó, en marzo del 78, el IAPSI, esta institución, y se hizo, bueno, sin embargo, el nombre bajo el cual se constituyó este organismo fue Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría, en inglés IAPSI, ¿ok? Así fue como nació esa primera institución que buscaba implementar normas de auditoría lo más estandarizadas posibles, ¿listo? En el 78. Luego, en el año 91, aparecen las primeras guías del IAPSI. Se volvieron a elaborar las guías concediéndose a partir de dicha fecha como normas internacionales de auditoría o ISA por sus abreviaturas en inglés. ¿Ok? Eso en 1970, miren lo que tantos años que pasaron del 78 al 91, ¿sí? Para sacar esas guías. Y usted dirá, bueno, ¿y qué hicieron en ese tiempo? Pues hicieron guías, se las tumbaban, volvían y las redactaban, volvían y las acomodaban, etc. Luego, en el año 2002, nace el IASB, ¿ok? Se decide reconstruir esta entidad que nació en el 78, el IAPSI, cambiando su nombre a Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, el famoso IASB, nombre que se conserva hasta la actualidad. Luego, en el año 2003, el IFAC, que es el órgano supervisor del IASB, aprobó una serie de reformas para seguir fortaleciendo sus procesos de emisión de normas, incluido el mencionado IASB,
a fin de que puedan actuar de manera eficaz para el beneficio del interés público. Y lo último, en el año 2009 aparece el Proyecto Claridad. Consistió en un ajuste y revisión de las normas con el objetivo de lograr un mayor entendimiento, ajustando las estructuras de estas y facilitando su adaptación en diferentes países del mundo. ¿Por qué? Porque una buena práctica que tienen estas entidades que emiten normas internacionales, el IASB, el IASB, que es el que emite las normas internacionales de información financiera, es que lo primero que hacen es estudian la implementación de una nueva NIF o de una nueva norma internacional de auditoría, la estructuran bien, la estudian bien, le hacen todos los ajustes y luego le dicen a los países miembros, les dicen, oiga, tengo una nueva NIF o tengo una nueva NIA, se la voy a enviar, usted revísela, compártala con las empresas que quieran, no me interesa, lo que quiero es que me den una retroalimentación. ¿Será que eso funciona en su país? Y entonces comienzan los gobiernos a socializar esa información. Oiga, mire, tenemos plazo de que me dé una retroalimentación de esta normativa en 2 meses. Entonces comienzan las empresas a mirar, uy, no, pero esto, ¿cómo se les ocurrió? No, aquí en Colombia esto no aplica porque es que aquí tenemos el convenio el convenio de la CAN que impide que se cobre doble tributación. La razón que sea, usted como empresario lo documenta, se lo envía a la organización nacional que le pidió el favor que evaluara esa normativa y ellos se la envían al IASB o al IASB en temas de auditoría y las empiezan a ajustar, las comparan con los comentarios de otros países, la mejoran, la fortalecen y sacan ya una norma que es perfectamente aplicable para todos los países. Algunos la aplicarán al 100%, algunos aplicarán esa norma en un 50%, algunos dicen, no, ¿sabe qué? Su norma, olvídese, yo no la voy a aplicar, no me interesa, eso no aplica acá, y punto. ¿Sí? Pues ya cada quien lo hará a su propio criterio, pero así es como opera. Sacan un borrador, lo socializan, viene una retroalimentación, mejoran ese borrador e implementan ya la norma internacional definitiva. Luego de esto, digamos que aquí ya básicamente lo que tenemos es como la estructura de las normas internacionales de auditoría, en donde pues digamos que vienen varios componentes. Digamos que las normas internacionales de auditoría tienen 5 elementos esenciales en su estructura, ¿ok? Y esos se dividen y los vamos a explicar aquí a continuación. Entonces, lo primero es una introducción. ¿Qué contiene esa introducción de una norma internacional de auditoría? Digamos que en su introducción, la norma internacional de auditoría incluye lo que es el propósito, incluye lo que es el alcance y el tema de la norma internacional de auditoría. Y también ahí detalla dentro de esa introducción las responsabilidades que tiene el auditor y el contexto en el cual se establece esa norma internacional de auditoría que se está socializando por primera vez. Luego viene lo que es el objetivo. Cada norma internacional de auditoría, digamos que cada norma internacional de auditoría consiste en una declaración, digamos que una declaración solvente, en una declaración clara, convincente, sobre el objetivo del auditor en esa área de auditoría. Luego tiene lo que son las famosas definiciones. Toda norma internacional, digamos que lo que hace es que delinea los términos pertinentes de cada norma internacional de auditoría. ¿Por qué hace eso? Es como un glosario. Básicamente es para que la persona, cuando está leyendo esa norma internacional de auditoría, ahí encuentre la definición de todos esos términos y no tenga que salirse de ese documento para buscar información adicional. ¿Okay? Luego de las definiciones vienen lo que son los requisitos. Cada objetivo está respaldado por requisitos claramente establecidos. Y aquí básicamente esos requisitos siempre se expresan con la frase el auditor deberá. ¿Okay? Eso lo tiene toda la norma, cada una de las normas internacionales de auditoría.
Y viene una solicitud y otro material explicativo. Básicamente, este último punto, digamos que este elemento se detalla exactamente en que se entiende por requisito o se pretende cubrir o incluye ejemplos de procedimientos que pueden ser apropiados en diferentes escenarios, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. ¿Con qué propósito? Para poder tener como un ejemplo, para poder tener algo de lo que yo pueda agarrarme y estudiarlo y de pronto desmenuzar más esa norma internacional de auditoría. ¿Para qué? Para entenderla mejor. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces, la lista de las normas internacionales de auditoría son las siguientes. Esas normas internacionales de auditoría, digamos que vienen por secciones. La primera sección se denomina principios y responsabilidades globales. Y en esta sección caben todas las NIAs 200. La 200, la 210, la 220, la 230, la 240, la 250, la 260 y la 265. La 200 pues habla acerca de los objetivos generales del auditor. La 210 acerca del acuerdo de los términos de los trabajos de auditoría. La 220 del control de calidad para una auditoría de estados financieros. La 230 de la documentación de la auditoría. La 240 de las responsabilidades del auditor relacionadas con el fraude en una auditoría de estados financieros. La 250, todo lo que tiene que ver con la consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. La 260, la comunicación con los acusados de gobierno. Y la 265, la comunicación de deficiencias en el control interno a los acusados de gobierno y de gestión. Luego viene otra sección que se denomina planificación, riesgos y respuestas. Ahí viene la sección 300 y 400. Entonces, la NIA 300 habla de la planificación de una auditoría de estados financieros, que es básicamente sobre la cual versa la actividad de la unidad 2 que ustedes tienen que realizar. La 315 habla acerca de la identificación y evaluación de los riesgos de incorrección material a través de la comprensión de la entidad y su entorno. La 320 habla de la materialidad en la planificación y realización de una auditoría. La 330 habla de las respuestas del auditor a los riesgos evaluados. La 402 habla de las consideraciones de auditoría con una entidad que utiliza una organización de servicio. Y la 450 habla acerca de la evaluación de incorrecciones identificadas durante la auditoría. Viene otra sección denominada evidencia de auditoría, que es todas las NIA 500. La 500 habla de la evidencia de la auditoría. La 501, consideraciones específicas de evidencia de auditoría para los elementos seleccionados. La 505, confirmaciones externas. La 510, compromisos iniciales de auditoría, todo lo que tiene que ver con los saldos iniciales. La 520, los procedimientos analíticos que se están implementando para poder desarrollar o para poder extraer evidencia suficiente y adecuada para mi proceso de auditoría. La 530 habla puntualmente del muestreo de auditoría, esto lo vamos a ver. En la 540 habla de la auditoría de estimaciones contables, incluidas estimaciones contables de valor razonable y divulgaciones relacionadas. La 550 habla de las partes relacionadas. La 560 de eventos posteriores. La 570 de la preocupación actual y la 580 de representaciones escritas. Ahí tema es lo que hay para leer, ¿ok? Viene otra sección denominada utilización del trabajo realizado por otros. En ese caso habla aquí de la NIA 600, la 610 y la 620. La 600 habla de consideraciones especiales, auditorías de los estados financieros del grupo, incluido trabajo de los auditores de componentes. La 610 habla del uso de del trabajo de los auditores internos. Y la 620 habla del uso del trabajo de un experto auditor. ¿Okay? Y de esto vamos a hablar la próxima sesión, porque es importante hablar con el auditor que antecedió a nosotros en un proceso de auditoría de estados financieros en una organización. ¿Por qué es importante eso? Porque hay que realizarlo, porque debemos ser como muy colaboradores entre los auditores, etcétera, etcétera. Eso lo veremos la próxima semana. Viene otra sección que es denominada conclusiones e informe de auditoría, que es todas las NIA 700.
La 700 habla de la formación de opinión e informes sobre estados financieros. La 701 sobre cuestiones claves de auditoría. La 705 sobre modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente. La 706 párrafos de énfasis y otros párrafos en el informe del auditor independiente. La 710 información comparativa. La 720 responsabilidad del auditor respecto a la información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. ¿Ok? Y la otra sección es la de consideraciones especiales, que vienen la NIA 800 y la norma internacional sobre control de calidad. La NIA 800 indica las consideraciones especiales, auditorías de estados financieros preparados de conformidad como un marco de información con fines específicos. La 805 consideraciones especiales, auditorías de un solo estado financiero de un elemento, cuenta o partido o partida específica de un estado financiero. La 810 compromisos para informar sobre los estados financieros resumidos, y la norma internacional de control de calidad número 1, que habla acerca del control de calidad para empresas que realizan auditorías y revisiones de estados financieros y otros compromisos de aseguramiento y servicios relacionados. ¿Ok? Eso es básicamente lo que les quería comentar frente a este tema de la estructura de las normas internacionales de auditoría. Y algo muy importante que consideré también fue el tema de ver las diferencias entre auditoría interna, externa y revisoría fiscal, que son muy comunes en nuestro país y que pueden generar algún tipo de confusión, porque usted como gerente, usted puede decir, no, pues yo tengo un auditor interno y dice que me haga todo. No es viable hacerlo de esa manera, o no es lo más recomendable. ¿Ok? Sé que fue mucho tema y como corriendo, pero quisiera saber si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda al respecto frente a la temática. Por mi parte, ¿no? Todo correcto. No, profe, ¿todo bien? Ok, perfecto. Listo, entonces, pues nada, es simplemente recomendarles muchísimo el tema de la entrega de la actividad, que es para este domingo, y el examen. Yo les mando un correo el sábado tarde, noche, les digo, mire muchachos, el examen está habilitado, tenga en cuenta estas y estas recomendaciones antes de contestar el examen, ¿listo? Para que cuente con eso y lo pueda desarrollar de una manera mucho más tranquila, ¿listo? Bueno, si no es más, entonces, pues los dejo tranquilos, vayan y descansen y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Gracias, hasta luego. A ustedes, Gracias. cuídense Gracias, mucho. profe. Feliz Que noche. estén muy Chao. bien, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Chao, Nubia, que estés bien. Gracias, hasta luego. Chao, Jamie, que estés bien.